La gastronomía de Brasil refleja la mezcla cultural a lo largo de su historia. Entre ellas podemos encontrar la indígena, africana y portuguesa, por lo que cada zona de este rico país posee sus propios platos típicos, los cuales también responden a sus características geográficas. Otra de las características de su cocina es que se fusionan culturas como la española, alemana, italiana, árabe y japonesa, después de la época colonial. Las especias y condimentos utilizados en la gastronomía brasilera y que dan ese sabor importante y contundente a esta gastronomía son el jengibre, el comino, el cilantro, el puerro, el azafrán, el perejil, el hinojo, la mostaza también es utilizada, nuez moscada, pimienta, apio, albahaca, laurel, tomillo, orégano y la menta. Esto dentro de los más importantes. La gastronomía brasilera sin duda alguna utiliza diversas materias primas, pero dentro de las más importantes están la mandioca, el pollo, las frutas tropicales, los mariscos, el arroz, las verduras, la res, el cerdo, los porotos o los más conocidos como frijoles, además el pescado muy utilizado en la gastronomía de este país. Dentro de los sabores de la gastronomía brasilera, vamos a enunciar los principales platos. La feijoada, la comida más tradicional del país. La feijoada está presente en todos los rincones de este país. Está compuesta de frijoles negros, carne de cerdo, arroz y harina de mandioca. Al final también se come con una naranja que acompaña al plato. El acarajé, un plato tradicional en Bahía, en el noreste de Brasil. El acarajé tiene origen africano y atrae a muchos visitantes a ese país. El acarajé es un bollo hecho con pasta de judías, carillas, cebollas, gambas, pimienta y sal. El relleno está compuesto por batata, gambas, ocra y cebolla. Pão de queijo, el más conocido como pan de queso, es otra de las comidas típicas de Brasil que se puede encontrar en diferentes partes del país, pero tiene su origen en el estado de Minas Gerais. La receta se prepara con leche, harina, aceite, agua, almidón de yuca, dulce, huevos y queso. Es perfecto para desayunar o para tomar con el café. Moqueca de peixe. La moqueca de pescado, más típica de los estados de Espíritu Santo y Bahía, la moqueca de pescado es un plato muy sabroso y que merece la pena probar. La comida, que surgió alrededor de 1534, contiene muchos ingredientes como el pescado blanco, aceite, cebolla, pimiento rojo, ajo, gambas y otros más. La picaña. Esta es una comida muy rica en carne de res. La carne es otra comida que a los brasileños y a los turistas también les encanta. La picaña es el corte de la carne de ternera que se obtiene de la parte trasera del lomo de la vaca. Se recomienda hacerla a la parrilla con una capa de grasa que la hace aún más sabrosa. Coisinha de frango. Así como la feijoada, que es muy típica en todo territorio nacional, también vas a encontrar coisinha en muchos lugares. Esta es una croqueta hecha con masa de patata rellena con carne de pollo, deshebrada y cocida. También hay la opción para añadir queso crema si así se prefiere. Hablando de las técnicas representativas de la gastronomía brasilera, es importante mencionar que es una gastronomía bastante típica, pero que en los últimos años la cocina vanguardia ha hecho que estos platos típicos se vuelvan más de contenido de cocina fusión, donde se utilizan técnicas de la cocina francesa fusionadas con la comida típica brasileña. Gastronomía cubana. Una de las características más emblemáticas de Cuba en su amplia diversidad cultural que ha enriquecido su gastronomía a lo largo de su historia. Esto se debe a que además de las culturas tainas se vio influenciada en tiempos de esclavitud, pues quienes cocinaban eran africanos, para después acoger a emigrantes chinos y por supuesto también tienen influencia de la cocina española debido a su emigración a Cuba. Dentro de las principales especias y condimentos que ayudan a dar ese sabor a la gastronomía cubana están el comino, el orégano, el laurel, el ajo, la cebolla, los ajíes en diferentes presentaciones, el vino seco y el tomate. En la cocina cubana existen diversas materias primas, pero las principales están la yuca, la piña, el maíz, el mamey, el anón,
el boniato, los mariscos y la calabaza. Dentro de las principales preparaciones de la comida cubana están la ropa vieja. Este es un plato típico cubano más representativo. Su nombre proviene de su aspecto. El origen exacto de esta comida es un misterio. Algunos dicen que llegó a Cuba de las Islas Canarias, aunque no hay referencias históricas de este hecho. Esta es una preparación basada en carnes y que su aspecto, por obvias razones, se ve como su nombre lo dice, ropa vieja. El arroz con pollo. Este es uno de los platos preferidos en Cuba. El arroz para este plato es el arroz de grano corto, de estilo valenciano, el mismo que se utiliza para la paella. A diferencia de esta, no se usa el tradicional azafrán, sino que en su lugar usan el achiote petróleo para dar coloración amarilla. Frijoles negros cubanos. Ningún otro plato típico cubano es mejor representado que los moros y cristianos, otro nombre que se le da a los frijoles negros cubanos. Los frijoles negros son servidos con arroz blanco esponjoso. Algunos cubanos sirven arroz con frijoles separados y otros los mezclan. El sándwich cubano. Hay diversidad de formas de servir el sándwich cubano, pero uno solo es el tradicional. El auténtico sándwich cubano, la carne de cerdo le da el auténtico sabor. Yuca con mojo. Este es un plato representativo de Cuba y está hecho a base de yuca cocida y una salsa especial llamada mojo. La langosta. La langosta es uno de los platos típicos más apetecidos por los extranjeros. Este plato tiene diversas formas de preparación y tiene muchos acompañamientos. Caldosa. Esta es una sopa elaborada a base de viandas, carnes, especias y una gran diversidad de vegetales. Muchas veces se le confunde con el ajiaco, pero este plato es del oriente de Cuba. Si hablamos de las técnicas representativas de la gastronomía cubana, es importante afirmar que esta es una comida típica, que de generación en generación ha evolucionado su forma de preparación. Dentro de las técnicas importantes en los cubanos es el método de preparación del asado en púa, que actualmente se sigue utilizando en las reuniones familiares. La gastronomía hondureña cuenta con una variedad cultural influenciada por elementos precolombinos, españoles, criollos y africanos, por ejemplo los mariscos. Por otra parte, una de las grandes características de la cocina de este país es la peculiaridad de preparar los alimentos, lo cual los distingue de otros países latinoamericanos, pues muchos de los ingredientes básicos en su alimentación también lo son en otros países, como lo son el frijol y el maíz. Las principales especies y condimentos utilizados en la gastronomía hondureña son el albahaca, el comino, la cebolla, el orégano, el chile, el clavo de olor, el ajo y la canela. Hablando de las materias primas utilizadas en la gastronomía hondureña, podemos hablar de las diferentes preparaciones con maíz, una de ellas las tortillas, también los frijoles, el camote, el pollo, la mandioca, el queso y las mantequillas, el pescado, el arroz, la res y el ayote. A continuación vamos a hablar de las principales comidas típicas de Honduras. La baleada, este plato tan típico de la gastronomía hondureña, se trata de una tortilla de harina de trigo que se dobla y se rellena de frijoles y otros ingredientes al gusto, como queso rallado, jamón o crema agria. El tapado o lonchano. Este es un plato compuesto por una variedad de carnes que se desalan y se desmenuzan. Posteriormente se fríen verduras y se le añade la carne en pedazos con agua, dejándolo hervir hasta que ablande. En su elaboración también se utiliza la leche de coco. Al finalizar el hervor se extrae el caldo, que se suele tomar también como sopa de tapado o lonchano. Posteriormente, por último, se prepara plátano y yuca para acompañar el plato. Sopa de capirotadas. Esta sopa es muy parecida a la típica sopa de cebolla y queso francesa. Se realiza con caldo de carne y se añaden verduras dulces y picantes, como cebolla o chile dulce picado. También se le añade harina de maíz y tomate picado, así como otras especias como el cilantro y sal. Por último, se le añade el queso que se derrite al estar toda la sopa caliente. Nacatamales.
Consiste en envolver en hojas de plátano una masa realizada con maíz, carne, verduras variadas y arroz. Además se le pueden añadir muchos más ingredientes al gusto del consumidor. Sopa de caracol. Esta típica sopa de Honduras recuerda a otras gastronomías, como la tailandesa, aunque no utiliza tantas especias como esta. Se trata de carne tierna de caracola a la que se le añade yuca, plátanos, pimientos y cilantro. Además también se utiliza para su elaboración la leche de coco, que le aporta cremosidad y dulzor, así como los tomates que le dan un toque rojizo y una textura más espesa. Normalmente se sirve con arroz o con tortillas de harina. Montucas. Este plato también tiene como base principal el maíz y se le añaden otros ingredientes como la leche, carne de cerdo y algunas verduras. Entre ellas no puede faltar la cebolla, el chile maduro y los tomates. También se le agrega sal y pimienta al gusto. Este se sirve envuelto en hojas de plátano. Sopa de cangrejo. Esta es una sopa donde se utilizan cangrejos frescos y además se le añaden un caldo en el que se sirven verduras y cabezas de pescado para darle más sabor a mar. Si vamos a hablar de las técnicas representativas de la gastronomía hondureña, es importante afirmar que esta gastronomía está dividida en 4 regiones, donde sus técnicas son distintas y ofrecen distintos tipos de preparaciones. Estas son el norte, el centro, el sur y el occidente. Es por esto mismo que las comidas se suelen acompañar dependiendo de la zona del país en donde uno o el comensal se encuentra.